Bien. Muy buenas tardes a todas y todos nuevamente, a los que están en directo y a quienes nos verán en el futuro. Mi nombre es Domingo Navarro Adasme y hoy nos encontramos para comenzar nuevamente este club de lectura con María José Navia. Este 2023 cumplimos 5 años consecutivos de estos encuentros. Partimos por allá el 2019 presencialmente en Biblioteca de Humanidades y fue producto de la pandemia que hoy transitamos en la virtualidad. Esta quinta versión del club de lectura navegaremos por títulos muy distantes uno de otro, pero en una corriente que los une, y es que todas las y los autores que revisamos han sido merecedores del máximo galardón de la Academia Sueca. Esta actividad es organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de la misma Casa de Estudios. Además, desde el año pasado contamos con apoyo de lengua de señas chilenas para quienes requieran la interpretación. En esta cuarta sesión, la lectura y conversación se centrará en la novela Paraíso, del escritor tanzano Abdul Razak Gurnah, quien reside en Inglaterra. Publicada en el 94 originalmente y traducida al español en el 97 y posteriormente en el 2021. Gurnah recibió el Premio Nobel de Literatura en el 2021 y, en palabras de la Academia, por su penetración intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes, siendo además el primer tanzano en recibir este premio. Este conversatorio es guiado por la escritora y profesora de la Facultad de Letras, UC, María José Navia. Nos reunimos virtualmente en directo a través de la plataforma Zoom. Posteriormente las grabaciones estarán disponibles en YouTube y siempre podrán volver a mirar y escuchar las anteriores sesiones en nuestra guía temática. Queremos que sea una conversación informal donde todas y todos los interesados sean bienvenidos. Lamentablemente, debido al formato virtual, habitualmente no es posible abrir los micrófonos para la participación de los que hoy nos acompañan. Por lo mismo, sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios los estarán recogiendo Mónica Tavilo y Pablo Vázquez a través de la opción Preguntas y Respuestas a pie de pantalla, y las contestará al término de la, a esta altura, esperada presentación de María José. María José Navia es titulada en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown. Actualmente ejerce como profesora de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora de las novelas San y Kintsugi y de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz y Lugar, que fue finalista del Premio Municipal de Literatura, y Una música futura, ganadora del concurso Mejores Obras Literarias que entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, y también finalista del Premio Municipal de Literatura. Ha publicado una novela infantil, El mapa secreto de las cosas, con el cual gana el premio Medalla Colibrí a la mejor ficción infantil. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso, y han formado parte de antologías de relatos en Chile, México, España, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. En el 2022 fue seleccionada como una de las 5 finalistas del prestigioso Premio Internacional Ribera del Duero, por su libro de cuentos inéditos, Todo lo que aprendimos de las películas. El mismo año se estrenó su primera obra de teatro, la adaptación de La señora Dalloway de Virginia Woolf, con un rotundo éxito. Su novela Una música futura será llevada a la pantalla grande, y es una invitada recurrente al programa del Fin del Mundo, que conducen la querida Ana Josefa Silva junto a Marco Antonio de la Parra, y como ellos la han llamado, la villana invitada, a lo Batman, ¿no? Es decir, en su rol de crítica literaria y entrevistadora. Es una activa personalidad de las redes sociales, especialmente en Twitter, columnista en la revista de libros del diario El Mercurio y una cinéfila empedernida. Su última obra, una colección de 10 cuentos, Todo lo que aprendimos de las películas, de la editorial Páginas de Espuma, ya está disponible en las librerías del país. Y en una reciente entrevista supimos que lo último que está sonando en su cabeza es Agnes Opel. Para nuestra comunidad UC contamos con algunos títulos en formato digital de María José, los cuales a través del enlace que les compartiremos en breve, podrán acceder a ellos en el catálogo de bibliotecas UC. Y ahora, en voz de una de los protagonistas, dice así: «Estás soñando, amigo mío», replicó Hussein. «Mira cómo se han repartido las mejores tierras de la montaña.
al norte de aquí, en la región montañosa, han conseguido echar a las tribus más feroces y les han quitado sus tierras. Los arrojaron de allí como si fuesen niños, sin dificultad alguna, y se enterraron en vida a algunos de sus líderes. ¿No lo sabías? Solo permitieron quedarse a aquellos que convirtieron en sirvientes. Un par de escaramuzas con sus armas y el asunto de la propiedad queda resuelto. ¿Acaso esto te suena como si estuviesen aquí de visita? Quieren el mundo entero y están resueltos a tomar. Adelante, María José. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias a todos los que están conectados ahora y como dice Domingo, también a quienes están conectados en el futuro. Y muchas gracias a la biblioteca por hacer posible estos encuentros y también a Ángela que nos está ayudando con la interpretación a lenguas de señas. Voy a tratar de hablar calmadamente. Yo me entusiasmo hablando y después hago sufrir a quienes están tratando de interpretarme, así que vamos a tratar de hablar más lento. Hoy día vamos a hablar, como decía Domingo, de Paraíso, la cuarta novela publicada, ¿cierto?, en inglés de Abdul Razak Gurnah. Elegimos esta novela porque es de las pocas que están disponibles en español y que se pueden encontrar más o menos fácil. Luego de que le dieran el premio Nobel, se están empezando a reeditar cada vez más de sus obras, pero hay muchas muy buenas de él que todavía no están en español. En cuanto estén, yo voy a empezar a insistir para que todo el mundo las lea, porque me parece que hay ciertas obras de él que me parecen también más desafiantes y más divertidas. Pero dentro de lo que tenemos, esta novela es importante porque también estuvo en la lista corta del premio Booker, ¿cierto? B larga O-O-K-E-R, y que es un premio muy prestigioso, y si bien estuvo en esa lista, es una de las novelas que más se nombra. Cuando salió tuvo críticas mezcladas, o sea, hubo gente a la que le gustó mucho, otra gente más o menos, y hubo un par de críticas despiadadas de los medios. Eh, y que se burlaban a veces incluso del título, ¿no? Como no hay nada de paraíso en este libro, que por supuesto la idea del paraíso viene con su razón, ¿no? O sea, uno de los elementos que vamos a ver constantemente en este libro va a ser la presencia de un jardín, ¿no? Que va a tener una importancia y al principio pareciera algo más accesorio, algo en lo que el protagonista se divierte, ¿no? Que lo hace feliz, hacerse cargo de este jardín, pasa tiempo ahí y luego va a ir tomando otro tipo de connotaciones. En conversaciones entre él y otros de los personajes se habla de la idea del jardín que está en distintas religiones además, porque vamos a ver referencias a distintas tradiciones, a distintas religiones, a distintos textos, la Biblia, el Corán, ¿no? Se mencionan y cómo está esta figura del jardín. Para algunas tradiciones el jardín está en la India, ¿no? Y es un jardín que existe y que es real. Para otros, bueno, si pensamos para los católicos, el jardín también obviamente viene cargado de interpretaciones, ¿no? El jardín, el paraíso, El del jardín lugar del del que nos Edén. expulsan además, ¿no? O sea, Claro, como sí. este lugar que es muy ideal y que marca este comienzo del fin, ¿no? Acá y después va a estar la transgresión y van a ser expulsados, que es un poco un signo ominoso o que da miedo y que vemos también en esta novela, ¿no? O sea, finalmente el jardín con el que nos encontramos ya hacia las últimas páginas de la novela es un jardín complicado, ¿no? O sea, ya tenemos esta invasión que como leía Domingo también, vamos a ir viendo esa presencia de los europeos, esa presencia amenazante de los europeos, de los alemanes en específico, se los menciona mucho, y siempre con esa tensión de en cualquier momento nos van a quitar todo, en cualquier momento nos van a quitar todo, hasta que aparecen muy peligrosamente en esas últimas escenas, ¿no? Entonces, estamos en un mundo que de ya hace muchos años, ¿no? Pero que cuando está este miedo a la colonización, hay ciertas partes donde la colonización de Inglaterra y de otras naciones europeas ha estado con varios tiempos y otros sectores que ven cómo
con preocupación que en cualquier momento pueden llegar y también querer quedarse con las cosas, ¿no? Porque está esta discusión de vienen, nos ven como salvajes, nos ven como animales, nos quieren cambiar, destruyen todo y de cuando se aburren se van, ¿no? O sea, cuando terminan de sacar todos los diamantes o todas las riquezas, se van, ¿no? Entonces está esta figura del colonizador. Y como bien decía Domingo, esa es una de las razones que argumenta la academia para darle el premio Nobel, ¿no? La manera en que este escritor retrata este mundo colonial, ¿no? La colonización. Y lo que me parece importante de la descripción que dan en la academia y que también mencionó Domingo, es que por una parte está la violencia, lo bestial, lo terrible, lo brutal, pero también dice en una formulación que no sé si me encanta como está dicho, pero habla de esta penetración compasiva, que suena horrible decirlo, ¿no? Claro. Pero es importante porque el autor, ¿cierto? Gurna, en su, ¿no? En su discurso para el premio Nobel, que les recomiendo mucho leerlo, o sea, ya que estamos haciendo este recorrido, la vez pasada la autora no tenía un discurso, fue una entrevista y a la que se puede acceder, pero acá, o sea, no fue a recibir su premio. En el caso de Gurna hay un discurso y pero también lo entrevistan, y en el discurso él habla de que le importa mucho todos esos temas humanos, o sea, que no quedarse en la etiqueta del escritor que escribe de estos conflictos, sino Claro. que también eh, lo humano, ¿no? Las relaciones humanas, las relaciones familiares, la ternura, dice él, como encontrar también un lugar para la ternura y para la luz y para la compasión dentro de sus historias. O sea, que no todo sea una denuncia terrible, que no todo sea fijarse en el horror o plantear a ciertas personas como víctimas, sino que pensar en todos esos aspectos de su humanidad, ¿no? Entonces, la importancia de sus sueños, la importancia de las historias en las que creen, sus momentos de felicidad. Entonces, si bien en muchas de las obras de este autor vamos a tener escenarios bastante terribles, vamos a tener escenas de guerra en otras de las historias de Gurna, y en esta un poco también hay mucha violencia, siempre van a haber estos bolsillos de alguna manera de ternura, de comunicación, de relacionarse unos con otros. Y cuando este autor se ganó el Nobel, no era muy conocido. O sea, yo en ese minuto me acuerdo que era como de las únicas locas que lo había leído y me tocó escribir cosas, pero lo leí porque es un autor que se lee mucho en la academia norteamericana, en los cursos de literatura postcolonial, ¿cierto? Entonces, en esos cursos, él sí es un autor que es referente, eh, y entonces de ahí venía mi conocimiento de ese autor, pero no era un autor que fuera tan visible en librerías o que estuviera tanto en el aire, digamos, como su nombre, su obra. Entonces era más bien de este nicho académico, sus obras como se pueden escribir muchos ensayos sobre su obra porque tienen muchos niveles de análisis muy interesantes, hay ciertos temas con el lenguaje, por ejemplo, con la traducción, con el tema de contar historias, ¿no? Que da para largas interpretaciones, Tal ¿no? vez por eso José no era tan conocido, porque principalmente está en inglés, ¿no? Hasta Pero, o sea, esa como tú fecha. decías, esta Esa, novela, si bien se volvió a publicar el año pasado, el 2021 o 2021. 2022, Sí, eh, se había publicado en español en el 97, o sea, claro. la novela sale en el 94 y 3 años después estaba disponible en español, no es tanto tiempo, hay otras obras que se demoran mucho más en ser traducidas, Sí. pero claro, como circuló, ¿no? No, entonces fue como ese momento de, mucha gente, la curiosidad de ponerse al día, de querer leerlo, que es distinto al caso, por ejemplo, de la autora pasada, ¿no? Que mucha gente estaba esperando en el caso del Nobel, a Annie Ernaux, Claro. Ernaux se escribe, ¿cierto? Ernaux, eh,
que también había un ruido, ¿no? Era una de las favoritas, ¿cierto? Cuando lo ganó mucha gente muy feliz, mucha gente la había leído, sus libros se encontraban, por lo menos en Chile, bastante fácil en librería. Entonces claro. no fue ese desconcierto. O sea, yo creo que lo que pasa con los Nobel es que tenemos esos dos extremos. A veces se lo dan a alguien que está dentro de los favoritos y a veces aparece un nombre que a nadie se le había ocurrido. Un Y a mí me outsider. gusta que pasen esas cosas, la verdad, porque me parece que también nos mantiene alertas a los lectores eh, a leer a escritores de otros países. O sea, en este caso, eso sí, hubo un poco una crítica, porque claro, Abdulrazak Gurnah es el primer escritor tan sano, como tú dices, en ganarse el premio Nobel, entonces el África y qué sé yo, Claro. pero por otro Pero no lado, sigue, él vivía en Londres, hacía clases de literatura en una universidad claro, prestigiosa, entonces estaba desde una posición bastante privilegiada y él escribe en inglés, ¿no? Si bien de repente él mete pedacitos en algunos de sus libros eh, con otras lenguas, ¿no? Y hace algún tipo de interferencia con eso. En general él escribe en inglés, ¿no? Hay otros autores eh, que escriben en su idioma y entonces parte también de la cruzada de que se reconozcan esas lenguas como lenguas literarias, que se las traduzcan, etc. Entonces en exacto, este caso ya era alguien posicionado en la academia, estudiado en la academia y que además escribe desde esta posición, ¿no? Escribe desde Londres. Él dice en sus entrevistas que visita bastante seguido sus tierras de infancia y de su familia, pero claro, está esa conexión, ¿no? Lo menciono para tener más elementos de la causa nada más. Bueno, para quienes se están conectando por primera vez, yo siempre hago las mismas disculpas públicas, entonces casi como para mantener el universo en orden y que no mañana no diluvie, o quizás sí, porque hace bien la lluvia acá en Santiago, claro, para la contaminación, para respirar más, mejor. sí, exacto, Eh, pero bueno, lo que siempre les digo es, la idea, o sea, esto no es una clase magistral, es una conversación alrededor de un libro. Yo he leído varios libros de Gurnah, entonces voy a hacer algunas conexiones con ciertos temas que son recurrentes, la obra de este autor, pero de nuevo, hay cosas que a veces no sé, y si no las sé y me preguntan, prometo buscarlas, las podemos conversar después, y claro, también que en general a los autores que vemos en estas sesiones y los libros que elegimos son libros muy ricos, que o sea, nos podríamos quedar filosofando sobre la importancia del jardín en este texto toda la sesión, ¿no? Pero vamos a hablar de más temas que solo ese. Entonces, nada, lo que hacemos más bien es ofrecer una guía, abrir un par de ventanitas eh, a la obra de cierto autor, reflexionar sobre ciertos temas y muy importante poner una fecha para conversar sobre el libro, porque esa fecha es importante para que mucha gente que tal vez si no pensaban, oh sí, me encantaría leer a ese autor que se ganó el Nobel, claro. eh, resulta que ahora lo hace en realidad, ¿no? Y mi otra disculpa pública siempre es que yo suelo preparar ahora preparé incluso menos porque el final de semestre está feroz, Está intenso. entonces tengo un par de diapositivas de una presentación que es más que nada para yo quedar en un recuadro chiquitito y no aquí invadiendo sus pantallas y que podamos ver la cara de nuestro autor Ya. y me sirva a mí para ordenarme y no terminar hablando de otras anécdotas y otras cosas. Entonces voy a compartir pantalla y les voy a mostrar la presentación muy brevísima. La exposición va a ser igual de larga que siempre, pero la presentación son pocas láminas porque es para conversar ciertos temitas. Acá. Otra cosa que también siempre les cuento es que me encanta usar de portada las recomendaciones que pone el programa, así como, Ah, sí, y a veces tienen nada que ver, acá es como, la idea de paraíso de mi computador es el cielo y las nubes, que no es necesariamente la idea de paraíso que tienen nuestro querido autor. ¿Ya? Pero va a ser una idea
A mí me gusta siempre empezar por los títulos, me parece que son importantes, en este caso es el mismo título, hay veces que pasa que se Que cambia cambia. muchísimo el Sí, título en la traducción, pero acá se mantuvo tal cual, es una palabra, y es importante porque ya nos trae asociaciones, ¿no? Yo creo que uno se enfrenta a un libro que se llama Paraíso y ya se empieza a hacer una idea, empieza a tener cierta expectativa de qué se puede tratar, ¿no? Y por eso cuando los críticos malvados, ¿cierto? Querían tratar mal este libro y decían, no hay nada de paraíso en este libro, la verdad es que es interesante ese choque que se genera, ¿no? Es una novela donde, por supuesto, no se trata de un paraíso ni de nada muy ideal, pero sí de esta aspiración a algo más, ¿no? Está como sobrevolando a los personajes todo el tiempo, o sea, ¿a qué podemos aspirar? ¿A qué sueños? ¿A qué libertad? ¿A qué realidad? ¿No? Ya hacia el final del libro están estas conversaciones bien terribles sobre personajes que podrían ganar su libertad, ¿no? Podrían irse del lugar donde están casi en calidad de esclavos por distintas circunstancias de deudas y de obligaciones, y finalmente no se van, ¿no? No se van porque hay un momento en que el jardinero, ¿cierto? El que se encargaba antes del jardín le dicen al protagonista, ¿y qué voy a hacer? ¿No? ¿A dónde me tengo que ir? ¿No? Y él dice que estar trabajando ahí en ese jardín, en estas condiciones, lo hace darse cuenta de que finalmente la libertad está en uno, ¿no? O sea, eh, nadie te puede quitar tu libertad, ¿no? De que tú tienes finalmente el control sobre ciertas partes de tu vida, ¿no? Y él se claro. queda ahí en vez de irse, cuando podría irse, y otros personajes también, ¿no? Entonces, ¿a qué se puede aspirar? ¿Qué se puede hacer? Lo mismo pasa con el protagonista, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, como cuando ya al final cae en desgracia, ¿no? Y piensa que, ¿qué van a hacer? Lo van a mandar casi al exilio, lo van a matar, o sea, cuando pasa esta transgresión, este momento incómodo con la mujer del Señor, Claro, ¿cierto? Y que está esperando y que piensa qué va a pasar, pero no huye porque no quiere huir como un criminal, ¿cierto? Entonces él se queda y enfrenta a este señor. Pero está esa sensación de qué cosas se puede lograr, qué cosas se pueden hacer, ¿no? O sea, no todas las libertades están disponibles, no todos los sueños están disponibles, y esa idea del paraíso como un jardín, ¿no? Y que finalmente sea ese jardín lo que puede dar ciertos momentos de felicidad también para este personaje, ¿no? El jardín motiva ciertos encuentros, en el jardín hacia el final el protagonista se encuentra este amuleto, que es muy triste porque después sabemos que es el amuleto que pertenece a esta muchacha y y que ella lo deja botado porque dice, era el amuleto que me iba a proteger y finalmente no me protegió de nada, entonces yo me deshago de él, ¿no? Entonces, y ese del jardín, lo miran, y como lo miran trabajando en el jardín, esta mujer que dicen que está loca, que algo le pasa, que está deforme, ¿no? Es como la loca del ático, ¿no? Como ese tipo de figura, y que dice, todo florece a tu alrededor, ¿no? Cuando él está en el jardín, él sabe restaurar este jardín que estaba un poco a mal traer, ya con el agua fea, ¿no? Cuando él ya regresa de este último viaje, y él se encarga junto con el otro jardinero eterno, se encarga de sanarlo, y entonces todo empieza a florecer, todo empieza a ser más bello, y entonces esta mujer se hace la idea, o eso es lo que le dicen, porque también eso es importante, mucho está mediado por la traducción, entonces no sabemos si realmente nos están contando exactamente lo que dice esta mujer, ¿no? Porque él no puede entender lo que ella habla, ¿no? Entonces, pero lo que se nos dice es que esta mujer ve que todo esto florece, además es un joven, un muchacho muy bello, entonces dice, él me va a poder curar, ¿no? Él va a poder curar esta fealdad, él me va a poder sanar mi herida, ¿no? Rezando, respirando sobre mí y después, bueno, pasando a otras insinuaciones también, ¿no? Entonces, eh, aquí está nuestro señor amigo Abdul Razak Gurna, ¿no? Eh, Nació en 1948, gana el Premio Nobel de Literatura el 2021 y eh,
una de las cosas también importantes de ese discurso de aceptación que él da, entonces, por una parte, la importancia siempre de enfatizar que, además de todos estos temas que pueden ser muy contingentes, es importante siempre volver como a este corazón, a este núcleo, ¿cierto? Las instancias de compasión, las instancias de ternura, la familia, los afectos, las relaciones. Em, pero también él habla mucho de lo importante que fue para él como escritor el haber vivido en Londres y el poder reflexionar sobre sus experiencias, y sobre lo que estaba pasando en su país de origen desde afuera, ¿no? O sea, él rescata el ser extranjero o el moverse a otro lugar y que ese moverse a otro lugar le permita mirar la realidad con otra perspectiva, ¿no? Y le permita otro tipo de conocimiento, ¿no? Lo menciono como algo importante porque en esta novela no está tan presente ese movimiento, pero en la gran mayoría de las novelas de este autor vamos a tener personajes que se van a Inglaterra, ¿no? Y entonces vamos a tener esa figura, y es importante porque esa distancia va a permitir que los personajes se reinventen en muchas de las otras novelas de este autor. Entonces, los personajes se van de su lugar de origen, de Zanzíbar, del lugar donde se los sitúe este autor, y llegan a vivir a Londres. Y cuando ya viven en Inglaterra, eh, como digo, se empiezan a inventar. Entonces, en una de las novelas, por ejemplo, el personaje se pone de novio con una mujer en Inglaterra, que es además activista, que trabaja, o sea, es académica, activista, trabaja con el tema de los testimonios, le importan mucho los testimonios, y entonces este joven, que no tuvo una vida muy terrible, la verdad, se inventa una vida más terrible de la que tuvo para parecerle más atractivo a su novia, ¿no? Como un sujeto de estudio, como que tenga una vida, como un testimonio que sea más interesante de escuchar, ¿no? De las pellejerías que pasó, de las penurias que pasó, que no es tal, porque él tuvo una vida bastante tranquila. Y por otra parte, él le escribe a su familia cartas en las que le inventa otras cosas que están pasando, ¿no? Como, como que todo está bien con su vida, que está estudiando, y que no es tampoco exactamente la realidad. Y lo interesante, también no solo como el contenido, sino la forma en que este autor lo maneja, porque lo va contando de tal manera que uno va cayendo en todas las trampas, ¿no? Porque primero cuenta de esta realidad terrible y uno dice, pobrecito por todo lo que pasó, y después nos damos cuenta de, no era verdad, ¿no? Y después nos cuenta toda esta historia que es la carta que les manda a la familia, y tampoco era exactamente la vida que estaba llevando él afuera, ¿no? Pero esa distancia permite que él pueda mirar su vida desde afuera y a la vez que pueda contar su vida como quiere, ¿no? Y entonces está la libertad del contar y la importancia de las historias en la obra de este autor. Después hay otra novela en la que también hay un personaje que le manda cartas a su mamá y después ya no le quiere seguir escribiendo y le escribe cartas que no manda, ¿no? Pero las cartas están en el libro. Entonces es súper raro estar en esa posición de estoy leyendo cartas, pero estas cartas no le llegan a estas señoras, o sea, no son un gesto de comunicación con un otro, sino que es casi como un diario de vida, es un descargo. Entonces tenemos esa posibilidad también de ficción, porque muchas veces pasa en la literatura que se usa el formato de las cartas como una forma de dar legitimidad o verdad a lo que se está contando, ¿no? O sea, si en una novela dice esta carta se la mandó este personaje a este otro y nos muestran la carta, yo la creo, o uno tiende a creer la carta. Es lo mismo cuando uno lee un libro de las cartas que se mandan dos escritores, por ejemplo. O sea, uno piensa que eso es como un documento, ¿cierto? Que nos marca la verdad, pero ¿y qué pasa si en esas cartas también se cuela la ficción, también se cuela la imaginación? ¿No? O con un diario de vida también, si uno lee los diarios de vida de los escritores o de al mismo un pintor, un artista, Sí. uno piensa que va a encontrar más verdad que en otro tipo de texto, ¿no? Pero acá está ese jugueteo con ese tipo de textos que debieran darnos una ilusión de verdad
y nos dice, pero no era verdad, pero no le mandó la carta, ¿no? Entonces no se hace una confesión súper grande y uno dice, lo que va a pasar cuando lea la carta, pero la carta la dejó ahí encima del escritorio y nunca la mandó, ¿no? Entonces hace esos juegos y hace esos juegos con el lector en base al tipo de documentos a los cuales se viene el halo, a los que nosotros le creemos o no. Y acá. Ahí está nuestro Ahí está amigo recibiendo. dando su premio. Claro. Entonces, otros antecedentes que me parece interesante mencionar es que Salman Rushdie, que está ahí anotado el Mm, nombre, que nuestro autor es uno de los grandes expertos de la obra de Salman Rushdie, que es otro, bueno, gran nombre que suele sonar para el Nobel sí. también, porque también lo que ha hecho este autor es mezclar cosas que tienen que ver con la tradición de la India, ¿no? Relatos populares, leyendas y qué sé yo, con cosas más occidentales y siempre con un juego con esta idea del contar historias, ¿no? Y la importancia de contar historias. Uno lee novelas de Salman Rushdie y se están inventando cosas todo el tiempo, los personajes se cuentan cosas unos a otros y es parte de la estructura de los relatos, ¿no? La importancia de la narración y de contar lo que te pasa o no, etcétera. Y otra cosa pero esto es porque es locura mía quizás, pero soy yo la que leyó y le estoy contando, así que les voy a compartir mi locura, que sabe Domingo y saben las personas que se conectan acá, que yo soy muy fan del Mago de Oz. Y en el Mago de Oz, el Mago de Oz es la película, no el libro, es un libro, pero fue la película lo que convirtió a Salman Rushdie en escritor, ¿no? Y él ha escrito libros sobre esta película, lo importante que fue para él, esta figura de una niña, ¿cierto? De Dorothy, que se va que se va de Kansas para llegar a este mundo fantástico y después quiere volver a su casa. Y él dice que después de eso él quiso ser escritor, el primer cuento que escribió fue sobre los zapatos de Dorothy. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que nuestro amigo señor Abdul Razak Gurna es experto y muy fascinado por la obra de Salman Rushdie, a mí me parece que también acá hay algunos ecos de ese tipo de tradición. O sea, hay un momento en que en uno de los viajes hay una luz verde Ah, rara, ¿no? claro, Dice, de pero las montañas. en De la las luz de las montañas, esta luz rara, y yo montañas. pensaba, claro, como cuando la ciudad esmeralda, ¿no? Sí, Entonces, y hay muchos momentos en este viaje de irse acompañando, hay mucha muerte en la novela de Gurna, muchos animales furiosos también, que es el algo que aparece cocodrilo, mucho ¿no? en los libros del Mago de Oz, no tanto en la película. Sí. Pero yo pensé un poco en esta figura, el querer volver a casa luego de este viaje, y cómo podían haber también ciertos ecos de ese tipo de historia, porque nuestro personaje principal se lo describe varias veces como un soñador, hay una mezcla como entre sueño y realidad, hay mucho de fantasía también porque se van contando historias mágicas entre medio del periplo o del viaje que se va dando cuando tiene que ir están vendiendo, ¿cierto? Están comerciando ciertos productos y las cosas terribles que le van pasando en el camino, ¿no? Y cómo llegan y llegan con regalos, no los reciben, a veces los reciben muy cruelmente. Entonces, hay algo de ese viaje también, me parece, en esta novela. Y para empezar con algunos de los temas que, como les digo, sobre todo este es prevalente o es importante en toda la obra de Gurna y no solamente en esta novela, va a ser las historias y su circulación en el mundo, ¿no? Y las historias de distintas maneras, ¿no? Porque por una parte está la historia de contarse uno mismo, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Quién soy? ¿Quiénes son mis padres? ¿No? ¿Cuál es mi situación familiar? Y en el caso de esta novela es siempre una historia que parece tener una vuelta distinta cada vez, ¿no? Ah, es el tío, después, no, uy, no era tu tío, ¿cierto? Después es la hermana de estos dos, ¿cierto? De Khalil y entonces y después la hermana, pero no era la hermana, ¿no? Tenemos estas figuras que de a poco nos van haciendo trampa, o sea, como diciendo, ojo con quién confías, ojo con las historias, hay mucho que se va explicando usando fábulas, ¿cierto? Usando historias para entender lo que le está pasando en la realidad. Está también la historia del Corán,
¿cierto? Nuestro protagonista va a pasar por la escuela para aprender, ¿cierto? Tarde. Y Para tarde. aprender tarde, ¿cierto? Y dice que los Claro. niños se ríen de él porque Sí, él tiene 16 y los niños chiquititos están aprendiendo a leer y él no sabe, entonces le dicen, no, tienes que, o sea, muy esclavo serás o muy en deuda estarás, en préstamo, no sé cómo claro. decirlo, pero si no, Dios se va a enojar con nosotros, ¿no? Entonces, Exacto. Porque ellos son los responsables de la tenencia de ese joven ahí. exacto, y entonces está esa necesidad de saber, y como esa necesidad de saber también es una manera de ayudarlos a entender el mundo. Después él, cuando se va de viaje, vuelve y le cuenta a estos niños que eran sus compañeros sobre estas historias. Cuando vuelven del último viaje, este viaje terrible donde el personaje, ¿cierto?, del tío se endeuda y muere Claro. gente, se enferman, les pasa de todo a los pobres viajeros, Los y cuando reciben hasta vuelven, como que fuesen también unos que vienen a dejar la maldición, ¿no? claro, No y entran a uno de los pueblos, el cocodrilo se come a una de se las... come a la persona y dicen, esto no había pasado nunca, ¡Nunca! pero ¡Nunca! ustedes trajeron, claro, la maldición y entonces por eso está pasando. Y eso es interesante porque nos muestra esa ansiedad por el otro, ¿no? El otro que no conozco, al otro al que lo culpo de todos mis males, que son estos otros que van viajando, pero también están el otro más otro, que son estos europeos que aparecen de vez en cuando. Hemos visto unos europeos que andan por ahí merodeando, Sí. ¿no? Los perros, ¿no? Hay como ciertas figuras ahí que nos van adelantando. Y Pero cuando llegan de ese último viaje, se cuenta cómo empieza a llegar toda la gente del pueblo, quiere saber qué pasó, quiere que le cuenten las historias, ¿no? Porque me recordó un poco a ese libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, ¿no? Cuando bueno, sí, es cierto como ir a contar estas ciudades, porque de hecho se mencionan las ciudades por nombre, hay ciudades exactamente. súper particulares, entonces a mí me recordaba un poco eso, Con cuando ciertas uno lee, características claro, y también. cuando uno lee ese libro de ese autor, uno no sabe si efectivamente estas ciudades existen o puede ser un relato que le está Claro, contando. esas descripciones, por ejemplo, de Rusia, cuando Sí, le está contando uno de los que llegan al pueblo y bueno, es como una característica de ellos, ¿no? De poder traerse las noticias de tan lejos. exacto, entonces es como ellos salen al mundo, no al mundo tan lejos, pero ellos Ah, salen sí. de su casa, ¿no? En estas rutas de comercio y van conociendo lugares que no habían conocido y ellos lo que traen de vuelta, de regreso, aparte de dinero en los bolsillos, porque ojalá hayan vendido sus productos, aunque Todo también el les pasan cosas contrabando. terribles, ellos traen historias, ¿no? Y entonces, y al traerles historias les van contando cómo es el mundo allá afuera, ¿no? Y también hay historias sobre por qué la luz es verde, ¿no? Entonces, porque las montañas y hay toda una explicación. Entonces, hay historias tradicionales que le dan sentido, hay reflexiones sobre las distintas religiones, porque en el viaje tenemos a personajes que, no sé, uno que se burla de los musulmanes, ¿cierto? Como tu Dios va a ser así, el otro que quiere estudiar, entonces, y va a haber esa reflexión también en la La- manera en que la religión se ve para algunos personajes como algo puro y algo que te da un sentido en un mundo que a veces no tiene sentido, y ¿no? la Entonces, y vamos a fantasía tener, también. y esa multiplicidad de religiones además, porque no es solo contar el punto de vista de los musulmanes, ¿no? O sea, se muestra esa riqueza de tradiciones y cómo, si bien los personajes se pelean de repente, tienen sus rencillas, sus discusiones, por lo general hay una camaradería, ¿no? Sí, Y dicen como, yo no creo, pero yo quiero traducir el Corán para que más gente lo pueda leer. claro, Entonces, para que sepan a quién están adorando, ¿no? exacto, y traducir también tiene eso, o sea, eso de traer algo de un lugar a otro, ¿no? O Mm, sea, como traer algo de un idioma que ciertas personas no manejan y hacérselo más cercano, ¿no? Entonces, de sí. alguna manera, ese traer las historias es también un acto de traducción, le traducen el mundo a, a las personas. Entonces, vamos a tener esa circulación constante y eso pasa en todas las novelas de Gurna. Hay un momento en que algún personaje se sienta con otro y le cuenta su historia, ¿no? Claro. Así como, te voy a contar lo que pasó. Cuando yo era chico, ¿cierto? Mi Los padre viejos que tenía están afuera del deudas. negocio, ¿no? ¿Ah? Los viejos que están afuera del negocio permanentemente.
Sí, pero también todos, o sea, cuando el protagonista quiere saber por qué esa mujer está donde está o qué sé yo, es como, te voy a contar. Resulta que pasó esto, era una mujer con la que nadie se quería casar y te llega todo el cuento, ¿no? De repente, y no es sutil, o sea, y me gusta mucho ese gesto de Gurna, o sea, no se trata de que nos van dando la información de a poquito y nos vamos enterando. Si bien hay unos avisos antes de, está esta mujer, tiene algo, no sabemos qué es, ya cuando finalmente el protagonista la va a conocer y va a empezar a interactuar con ella, es cuando este amigo se siente y le dice, te voy a contar la firme, ¿no? Te voy a contar la verdad. Esto es lo que Claro, pasa en esta casa, ¿no? Como estas son las relaciones que se dan, mi hermana se tuvo que casar con este señor, ¿cierto? Pero no era mi hermana, ¿no? Como la rescataron y cuenta toda la historia de cómo rescataron a la hermana. Entonces, todo es una historia dentro de una historia dentro de una historia. Es muy como las mil y una noches un poco, o sea, cosa de mira, como contarse y contarse para no morir, ¿no? Como contarse como una forma de sobrevivencia también. Y que si no sobrevives tú, por lo menos sobrevive tu historia, ¿no? En sí. la cabeza y en la memoria de alguien más. No, estaba, es que con lo último que dijiste ¿Sí? de esta historia, se me vino a la cabeza y lo noté, pues si no se me olvida, el tema de, también que me gustó mucho esa, esa recepción, porque claro, ellos cuentan una historia y quien escucha esa historia muchas veces yo lo veía como un niño, porque como Mm, no saben lo que hay afuera, lo claro. recibían como una fantasía. Tú me estás inventando esto, no, no puede ser que los alemanes le den vida a un muerto. Sí, No, po. eso es falso, le decían. ¿No? Esa parte me gustó mucho también de este autor. Sí, como son todos los personajes en Gurna en algún momento de la historia son contadores de historia. O sea, además de que le estén pasando cosas, ¿no? Estén haciendo cosas, en algún momento, como lo que te decía, como que se detienen y es, te voy a contar, ¿no? Y pasa un rato en que le va a contar lo que pasó y vamos a saber lo que pasó sobre los distintos personajes. En otras, no en esta novela tanto, pero en otras novelas hay mucho de rumores, de secretos familiares, o sea, todas esas historias que van circulando y que forman parte de la vida de los personajes. O sea, en una familia cualquiera, no solo de las que describe este autor, obviamente la componen ciertos miembros de esa familia, pero también hay tantas anécdotas e historias que cuando uno se junta se acuerda, ¿no? De la vez que pasó tal cosa o tal otra. Entonces está esa riqueza de las historias, ¿no? Y que como parte de este discurso de la importancia de estos relatos y lo colonial y lo que viene, lo postcolonial, etcétera, está el reclamar tu propia voz, ¿no? Y el tener el poder de contar tú tu historia, ¿no? Que no la cuente nadie más por ti. Entonces, si bien puede sonar como un detalle chistoso o pintoresco, estos personajes que en algún momento se empiezan a contar unos a otros, también Claro, tiene esa parte empoderada, por usar una palabra que está tan de moda, o poderosa, de decir, yo cuento mi historia, ¿no? A mí pasó esto y yo voy a contar, ¿no? Entonces, en esa otra novela que les comentaba, que tenemos a esta mujer que estudia los testimonios, ¿no? Entonces, la ah, importancia de los testimonios y cómo desde afuera se leen los relatos testimoniales del tercer mundo para el primer mundo, ¿no? Cómo se consumen, a veces con respeto y con interés, a veces con morbo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se consumen? ¿Cómo se leen? ¿Cómo se asimilan esos textos o esos relatos? ¿No? Y la posibilidad de que si tengo el lenguaje y puedo contar una historia, también puedo crear realidad, ¿no? Y que es de lo que se aprovechan los personajes en otras de las novelas de este autor. Otros temas. Eh, la deuda. Que es sí. importante porque es muy interesante cómo la deuda aquí o sea, hace andar la novela, ¿no? O sea, finalmente partimos con un niño que es feliz porque cuando viene este tío le da una moneda, ¿no? Y se acuerda de esta, y que después vemos que esa moneda era peligrosa, Claro, digamos. Entonces, que partimos con esa ilusión de mirar una moneda a alguien que no tiene plata y que de repente esta persona cuando viene al final, antes de irse, le pasa una moneda y que la espera y qué sé yo, a esta deuda que hace que este niño se vaya con este tío, ¿no? O con este señor,
hay un minuto en la novela que me dio mucha risa porque no me acuerdo qué personaje le dice al otro, ¿por qué hay tantos tíos? ¿No? Como que hay muchos tíos en la historia. Y de hecho hay tíos en en varias otras novelas, porque una de las cosas que es particular de la obra de este autor es que por lo general los padres, y no me refiero solo al padre hombre, digamos, sino como a las figuras de la familia, los padres, las madres, muchas veces no son capaces de proteger a sus hijos, ¿no? Se nos muestran a niños y a jóvenes que crecen bastante desprotegidos, ¿no? Y por estar desprotegidos les pasan cosas que mejor que no, ¿no? Entonces siempre está esa frustración de, no sé, padres endeudados y que en este caso pagan con sus hijos, Claro. eh, o en otras de las novelas el padre no tiene plata, entonces manda a su hijo a Londres a vivir con unos tíos y que los tíos se hagan cargo de este hijo y está esa sensación no de deuda material, porque no es que el tío le esté cobrando nada, pero sí esa deuda, esa culpa, ¿no? Estoy de visita, le debo mucho a este señor, me tengo que portar bien y no te quieres portar bien, ¿no? Entonces se genera también esa tensión, esas deudas sentimentales, esas deudas afectivas, ¿no? En este caso es una deuda monetaria, ¿no? Tiene que ver con el dinero y va a ser lo que genera lazos entre distintos personajes, ¿no? No solamente nuestro protagonista, sino que también otros. O sea, nos vamos dando cuenta de esta forma de operar y cómo en esta casa hay muchos miembros de esta familia o de esta situación en esta casa que están ahí por una deuda, ¿no? Por algo que no se ha podido pagar, incluso en el caso de nuestro protagonista, el padre muere sin haber pagado la deuda y él queda como ya ahora, y la madre no se sabe dónde está. No, no, claro. Entonces, y en algún minuto él mismo dice, cuando piensa en escaparse, él dice, total, si después le van a alegar a mi padre y a mi madre, bueno, ellos me dejaron botado también, ¿no? O sea, entonces yo también me puedo ir. O sea, Sí, este hijo pagando la deuda del padre en vez de un padre o padres protegiendo a su hijo, ¿no? claro. Sí. Incluso en el otro caso a una hija, ¿no? Que también, con el peligro, ¿no? De que también le pudiera pasar algo y por eso el hermano postizo que lo va a estar cuidando y que él no se quiere ir porque quiere asegurarse de que su hermana va a estar bien, ¿cierto? De que esta mujer va a estar bien. Cosas Entonces, que no deberían suceder, dicen por ahí exacto. también. Claro, Entonces están esos lazos de deuda, ¿no? Y esta figura del tío, que puede ser un tío de mentira, pero en otras novelas de Gurna está la figura del tío de verdad. Entonces, esta figura que es parte de la familia, pero no la persona que se debería hacer cargo de ti y que se termina haciendo cargo de ti, ¿no? Porque en el caso de esta novela, si bien no es un tío por vinculación, por la sangre, es alguien sí. que al final de cuentas, ¿no? Es quien se va a preocupar por este protagonista. O sea, es el que lo manda de viaje, le da un lugar en el mundo, o sea, mientras que los otros desaparecen, o sea, no hay un vínculo, se desvanece el vínculo con las familias, ¿no? Entonces Sí, empiezan a aparecer otro tipo de vínculos, de amistad, de relaciones, ¿no? Que son distintos, ¿no? Y que pueden dar cierto amparo o pueden ser terribles, ¿no? sí, eso Después que la familia. decías tú, José, Sí, perdón, de lo dale, de por favor. desaparecer, lo de desaparecer me llamó, como que me entristeció un poco Sí, también a mí, como, oh, porque es cuando Yusuf está en pleno, digamos, la selva, y se le empiezan a olvidar los sí, rostros de su padre, la memoria, claro, y luego dice, pero se acuerda de la risa de la mamá, sí, pero es como un desvanecerse permanente, sí, porque ya no lo va a ver claro. nunca más, ¿no? Entonces, pero qué No, y buen punto, aparte, sí, no, era no, eso, y aparte eso, o sea, como, ¿dónde está tu casa entonces? ¿No? claro, Como, porque si resulta que te dejaron ahí en parte de pago, ¿no? De esta deuda, y resulta que el padre falleció, la madre ya no está, ¿a dónde va a volver él si recupera su libertad? ¿No? Si no, termina de pagar su deuda, ¿a sí, dónde se va? sí, ¿No? Entonces, eso que da mucha tristeza, como tú dices, o sea, como ver esa persona que queda botada y queda sola en el mundo y sobre todo ya hacia el final cuando tenemos ya más la llegada de la violencia y el sentir que está ahí, nada, la intemperie. Hay un momento en que incluso se dice, ¿no? Que él se siente como que fuera
yo lo leí en inglés, entonces no sé cómo lo habrán traducido, pero algo así como que se siente como un molusco o un caracol sin su caparazón, o un molusco sin su concha, que está ¿Ya? vulnerable y a la intemperie, ¿no? Ah, no, puede ser que sea cuando vienen Por eso estos dice, se siente como, perros, es que ¿no? se siente como un animalito blando sin su Sí. escudo, sin su, Ah, sin su caparazón, ¿no? Como que uno viera el caracol sin la concha, o una tortuga sin la no. caparazón, y esa vulnerabilidad, ¿no? O sea, como él se siente que no tiene ningún tipo de protección en la vida, Claro, que ningún está apoyo. totalmente desprotegido, Sí, ¿no? Y uno siente con esto, en estos viajes y este deambular, que efectivamente en cualquier momento le puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, como, como que va y viene, y lo mandan para allá, lo mandan para acá, y está ahí, y en cualquier momento le podía pasar algo, ¿no? Eh, o sea, ya es casi un milagro que al final le crean las cosas que pasaron, o sea, como cuando dicen, no, pero es que me agarró la camisa por atrás, entonces se va a dar cuenta que yo me estaba arrancando, y sí. el amigo le dice, ah, seguro que te van a creer, o sea, nadie te va a creer eso, ya te mataron antes de que le cuentes tu historia de la camisa, ¿no? Pero pasa distinto, ¿no? Sí, Entonces, tenemos esta familia que no es tan familia, que se compone de otro tipo de afectos, tenemos la familia tradicional que, como tú dices, se desvanece, se desvanecen también incluso las memorias de esa familia, porque a claro. medida que va pasando el tiempo, el personaje va creando otras memorias, no tienen un lugar, no está lejos de su casa, entonces claro, todo se empieza a evaporar, Mm. y se pierde ese sentido de tener un lugar en el mundo, que puede ser algo muy desolador, o puede ser, como lo es en otros de los libros de este autor, algo liberador, como de pronto no tengo lazos con nada, estoy en Londres, puedo hacer lo que quiero, ¿no? Entonces lo mandan, por ejemplo, en una de las novelas lo mandan a estudiar derecho, no me acuerdo qué carrera tradicional, y él dice, no, yo quiero ser artista, y todos se van en contra de él, y él dice, bueno, pero yo estoy acá, yo quiero ser artista, entonces cambian de repente ciertas nociones de lo que es el deber ser, cómo comportarse en una relación de pareja, no sé, como ciertas reglas que cuando ya está lejos, está esa libertad también, o sea, no tengo una red de apoyo, no tengo gente tal vez que me ayude acá lejos, pero puedo ser quien yo soy, quien yo quiera ser, ¿no? Mientras que si te quedas en tu lugar de origen, hay mucha carga de memoria, mucha carga familiar, de la tradición, etcétera, etcétera. Después vamos a tener la figura de los otros. De alguna manera tenemos como un otro interno entre estos distintos acompañantes de viaje, ¿no? Que se van insultando por momentos unos a otros, ¿cierto? Se insultan, se llaman perros, ¿cierto? Se molestan, se ríen por sus convicciones, ¿no? Las cosas que creen, si Sí, creen en ángeles, si no creen en ángeles, si creen, ¿cierto? Si le tienen miedo a los perros, si no le tienen miedo a los perros, si hacen Ramadán, ¿no? Como si celebran Ramadán, hay muchas cosas ahí. Y por otro, entonces está ese circulito que de alguna manera se resuelve con cierta cordialidad y compañerismo, ¿no? Entre los personajes, o sea, se hacen bromas, pero finalmente el viaje prosigue, ¿no? Sigue, parecería que hay una camaradería. Y por otra parte, esta angustia de este otro, ¿no? De esta otra presencia de los colonizadores no, de distintas partes de Europa, los europeos, después se le empieza a llamar los alemanes, cuáles son sus intereses, sienten que, de nuevo, que les van a quitar todo, que están en un momento de peligro, que en algún momento no van a poder salir a viajar, ¿cierto? A vender sus productos, porque los van a interceptar, entonces, ¿qué pasa con esa libertad de movimiento o no? Va a estar ahí. Y como eso lo hablé un poco antes, el tema de las historias, ¿no? Esas historias recurrentes de cada quien, de estos personajes que además de hacer cosas se van contando, ¿no? Y tenemos estos momentos de contarse los unos a los otros. El autor, ¿cierto? Gurna, participó hace varios años en una antología muy bonita que recuperaba cuentos de inmigrantes y de refugiados. Y ah, entonces lo que él hacía, o sea, lo que hacía esta antología era que distintos escritores se juntaban con alguien que había emigrado, que tenía alguna historia, un testimonio, y que había entrado ilegalmente a veces a Europa,
Y entonces, y cómo se había adecuado o no a la situación, y entonces hablaban con este escritor o escritora, y este escritor o escritora escribía un texto, como para que quedara el testimonio súper bonito, armado, una reflexión y qué sé yo. Y el texto que le tocó a Gurna hablaba sobre regresar, ¿no? Y entonces él decía, y el pertenecer, o sea, ¿qué significa pertenecer realmente a un lugar? O sea, si yo me voy a vivir a otro país, ¿cuándo pertenezco realmente? ¿Cuáles son los requisitos para que yo sienta que pertenezco al lugar? Y si yo regreso después de irme a un lugar, ¿qué es realmente volver? ¿No? Uno puede volver realmente, ¿cierto? Oye, Pues, oye, es como un poco, perdón, pero es que sí, no puedo dejar pasarlo, pero por es como favor, no lo lo dejes que, pasar. es como un poco lo que le pasa a uno de mis cantantes favoritos, a ¿Ya? Fred, que también es ¿Ya? tan sano. Pues yo cuando supe de Paraíso, que íbamos a leer, se me vino inmediatamente a la memoria Freddie Mercury, que también es de Tanzania, y porque en esa época era protectorado de Inglaterra. Entonces dije, oh, wow, qué buena, vamos a leer algo de este señor. Así que, pero un poco es eso, cómo él siempre su vida se paraba de sus padres, se Sí, separaba de sus padres porque sus padres eran muy tradicionales, tipo, sí, de que había que cumplir con la religión, cumplir con el deber ser, cumplir con la sociedad que los había aceptado, cumplir con todo lo demás, claro. pero al final de cuentas él quería hacer otra cosa. Así que, Sí, bueno, ese por era el supuesto. país. Claro, entonces está esa sensación de nuevo, ¿y qué tipo de migraciones hay, no? O sea, el viaje que hace Gurna es muy privilegiado, como digo, o sea, se va, estudia, termina siendo profesor en un lugar muy prestigioso, versus otro tipo de migraciones donde se pasan más situaciones complicadas, peligra la vida, ¿no? Entonces, como poder también contar todo ese tipo de situaciones. Sí, Y un par de temitas más para ya ir cerrando y poder tener preguntas del público y seguir conversando nosotros. Em, Otro tema que se ve bastante es el tema de la hospitalidad, que los que han estado en otras sesiones de este club saben que lo hemos conversado, ¿no? O sea, sí, mucho de eso de recibir a alguien en tu casa, cómo lo recibes y cómo esa hospitalidad siempre puede tener este lado hostil, ¿no? Como el estar sí, yo en la casa de alguien más puede traer peligros, confrontaciones, ¿no? La hospitalidad funciona hasta cierto momento y en otros no, y lo vemos sobre todo en esa experiencia de estos viajes, ¿no? De este comercio, donde en algunas partes está ese intento de conocer a, no sé, a la autoridad del local y le al mandan sultán, regalos, se los claro. mandan de vuelta, ¿no? Está todo este juego de cómo hago para conocer y en algunas partes los reciben razonable y en otras partes casi los matan a todos, ¿no? Se enferman en el camino, o sea, les pasan un montón de cosas y de nuevo eso de llegar a tierras extranjeras y cómo te reciben, ¿no? Sí, Y qué es ser un extranjero también y el peligro que eso puede traer, ¿no? Cómo te leen, cómo te ven, ¿no? Entonces vamos a tener durante esta novela muchos momentos de alguien recibiendo a otro alguien en su casa, ¿no? Y cuando eso pasa, ¿qué sucede? El último la última transgresión, ¿no? ¿Y qué es lo que le saca en cara el dueño de casa a Yusuf, ¿cierto? Al protagonista, cuando le sí, dice, está bien, puede que tú no hayas hecho nada ¿cierto? De abuso de esta mujer, pero tú fuiste a visitarla numerosas veces y abriste la puerta a que la gente tuviera chismes y rumores sobre mi casa, ¿no? O sea, que la gente se enterara y supiera, este jovencito sube todas las noches a donde se encuentra la señora, claro, ¿no? Entonces, independiente de que como cuando dicen no es que yo esté de acuerdo con los rumores del pueblo, pero es como ese dicho que dicen que la mujer ¿cómo es? Que la mujer del César como tiene que serlo y parecerlo, sí, sí. como esa cosa de las apariencias también, o sea, él Mm, puede haber entrado y no haber hecho nada, como lo hizo muchas veces, de entrar y rezar, ¿no? Le tocaba como la herida, la mancha, qué sé yo, pero que es una cosa, pero también por otra parte está esa transgresión de la hospitalidad, de decir, hiciste que la gente empezara a hablar mal de mi mujer, ¿no? O empezar a hablar mal de mí,
porque se están aprovechando de esta señora, ¿no? Entonces esas reglas también de cómo uno se debe comportar, ¿no? Y sobre todo en esta sociedad muy tradicional que obviamente el encuentro entre este chico joven y esta mujer no era mirado con mucha amplitud de miras, digamos. No, Entonces, claro, claro. entonces era una situación muy complicada. También en relación a esa escena y a otros momentos de la historia, vamos a tener la práctica de la traducción, ¿no? Que permite la comunicación, y en ese sentido, por supuesto, siempre es bueno, y si estamos hablando de historias sobre el encuentro entre distintas culturas, entre también el imperialismo, ¿cierto? El colonialismo, el tema del idioma es importante, porque a veces, claro, llega un colonizador, no habla el idioma de quienes están ahí, tienen que empezar a, de alguna manera, entenderse. Y por supuesto, eso da pie a mucha confusión, a muchos malos entendidos, ¿no? O sea, yo me pregunto, cuando vinieron, no sé, los españoles a América y pasaron esos primeros encuentros con los pueblos originarios, o sea, o sea, en algún momento aprendieron el idioma, pero Sí. al principio, ¿no? Como yo encuentro que incluso de alguna manera este autor se burla de eso. Hay un momento en que dice que en algunos de los pueblos están locos por las cuentas de vidrio, ¿no? Como por como dicen, Sí, que es como el intercambio que siempre se hace burla un poco de cuando llegó Cristóbal Colón, les sí, dio cualquier baratija para que los dejaran, no sé, los alimentaran y los ayudaran y se aprovecharon de ello. Y acá está como ese juego de estas personas que dicen como, no, o sea, ¿por qué sí. se ilusionan con eso? Pero entonces está esa práctica de la traducción que permite que se avance en la comunicación, pero a la vez uno queda con la inquietud de si te están diciendo la verdad, ¿no? Y en el caso de esta mujer, claro, Yusuf no habla el idioma y depende de su amigo que le traduzca lo que ella dice, ¿no? En varias ocasiones también hay un traductor. Sí, Cuando y se también en otro, sientan frente al sultán, por ejemplo, sí, le va diciendo, oye, te están ofreciendo la cerveza, te están diciendo esto, está siendo bien recibido. Se pregunta por qué hay tanto humo, cómo lo pueden... claro. Entonces, bueno, Sí. ahí está la figura también. Exacto, entonces tenemos acá esa figura del traductor y es súper interesante porque primero tenemos a este amigo que le traduce, hay cosas que se nota que no le está traduciendo bien, o sea, Yusuf se da cuenta de que la mujer reacciona de Claro. forma que es rara con la traducción que le está dando el amigo, eh, y después incluso él le dice, respóndeme, pero cuando me respondas, di que no. Entonces, también uno no sabe lo que él le está traduciendo a la mujer de vuelta. Entonces queda Claro. este momento de desconfianza y después cuando la hermana de él, ¿cierto? La hermana de él traduce, también hay momentos en que Yusuf dice, pero ¿eso me dijo? Como porque dice muy poquitas Claro. palabras y la otra le habló mucho rato. Entonces se genera, y nosotros estamos del lado del protagonista, o sea, viendo un poco el mundo desde su lado, entonces no sabemos, nosotros podemos confiar, podemos no confiar. ¿Qué pasa con estas figuras que, de nuevo, permiten la comunicación y hay ciertas cosas reales que me imagino le dijeron, pero hay muchas cosas que no, ¿no? Y no saber el idioma te deja en esa posición de vulnerabilidad también, o sea, decir, bueno, tendré que creer lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, interesante como ese cuestionamiento cuando pensamos en la circulación de historia, también qué pasa cuando las historias van cambiando de idioma, se van traduciendo y se van perdiendo cosas en esa traducción. O sea, hay Claro. cosas que sobreviven gracias a la traducción, pero también la traducción hace que ciertas cosas se vayan modificando con el tiempo. Sí, Entonces, está esa inquietud también. sí. Después, bueno, los invasores europeos que van a ser, estar de nuevo como en las orillas del texto de alguna manera siempre como en una posición amenazante, de darse Claro. cuenta de que el mundo va a cambiar, ¿no? Y de ese inminente peligro. Y por último, la idea del jardín, ¿no? Que está desde el título, este jardín que le da un cierto sentido de vida y de felicidad y de experiencia estética y de belleza, El eh, jardín del Edén. como el jardín del Edén, Claro. exactamente. Y también, de nuevo, se vuelve el jardín que no es el paraíso, o sea, es como un paraíso falso, como un premio de consuelo, como bueno, no vas a tener un paraíso, pero te damos este jardín para que, Claro.
para que te entretengas, ¿no? Y que es un Eh, jardín muy especial porque después se nos cuenta que tiene espejos entre Eso medio de mismo los te iba a decir, árboles. esos espejos hacen como mayor amplitud. Es que al principio Yusuf piensa que, claro, es para mayor amplitud, pero después nos enteramos de que esta mujer pidió que pusieran los espejos porque así ella podía ver mejor Claro, a este otros joven que ángulos. le parecía tan bello sin que ella Claro, tuviera que salir o sin sí, que se dieran cuenta. Entonces, como este exacto. mecanismo de vigilancia también y la belleza de las plantas, ¿no? O sea, hay una cosa en relación al mundo natural, que es muy bonito de este libro, ¿no? Como las descripciones de los lugares por los que pasan, las descripciones de las cosas, pero también la descripción de esa vegetación, de ese jardín, cuando hablan del jardín en relación con el paraíso, cómo se lo Sí, imaginan, los distintos niveles que tiene, ¿no? Hay toda exacto. una discusión sobre esta figura, si existe, si es real, si no existe. Si existía el jardín del Edén, ¿qué pasó cuando se inundó el mundo con el arca de Noé? ¿No? Y decían, Claro, bueno, no, no, no. no lo tocó, no tocó Claro. el jardín se mantuvo, ¿no? Entonces, todas estas preguntas que se hacen en relación al jardín y y de nuevo le da su lugar eh, y, y le da de nuevo como no sé, esta cosa de la ilusión y las expectativas de algo y cómo se van degradando cada vez más, ¿no? O sea, en algún momento yo creo que como lectores tenemos la esperanza de que Yusuf en algún momento, no sé, se va a pagar la deuda o va a encontrar, se va a enamorar de alguien o de alguna manera quizás va a poder salir y finalmente termina como atrapado en este destino, ¿no? Porque como, y se da cuenta que incluso aunque le dijeran, ok, deuda pagada, devuélvete a tu casa, ya no tiene casa. No, o sea, ¿dónde me voy? Claro. ¿A dónde me voy? ¿Cierto? ¿A dónde me voy? Y sobre todo, ¿a dónde me voy en un mundo que está siendo invadido? Entonces, es bien terrible. Sí, Y es bien terrible tener una novela que se llama Paraíso y que vaya llegando hasta esa oscuridad igual, ¿no? Así que, nada, este creo que es mi última eh, diapositiva. Yo no puse eso se me olvidó poner el último, no te preocupes, yo lo tengo después por sí, acá. para decir cuál es la próxima, porque como Sí, ustedes saben, o no sé si saben, en nuestro club de lectura tenemos 4 sesiones cada semestre. En el mundo de la universidad uno divide la vida, ¿cierto? Como con un muro en nuestro jardín, ¿no? claro. En 2 semestres. Entonces tuvimos las primeras 4 sesiones, el mes de julio no hay sesión y volvemos en agosto con un título que nos comentará Ni más ni Domingo menos y que, ni después más ni pasamos a menos las que, preguntas y todo. oye, ni más ni menos que el 23 de agosto. Mira, Precioso, precioso mes en realidad. A los que nos gustan los gatos, disfrutamos vamos mucho a, de agosto. ¿y qué vamos a comentar el 23 de agosto? Cuéntanos. Sí, bueno, vamos a ver el país de nieve de Yasunari Kawabata el Sí, 23 de agosto. Así que, nos pero vamos a Japón. exactamente. Oye, bueno, y ahora viene el momento de invocar a Mónica. ¿Estará por ahí la Mónica? Ahí está la Mónica. Sí, me voy Muy bien, gracias, Pablo. Siempre hay alguien así. Yo soy un poquito más lenta en la coordinación de las imágenes y gracias a Pablo ya es más fácil. Bueno, mira, hoy día hay menos participación, así que puedo asumir o suponer que la lectura quedó a la mitad de varios, o no todos alcanzaron a leer. La José lo Así dijo, que Julio está intenso. exactamente, yo creo que hay Tremendo. bastante No, pero trabajo. aquellas personas, o sea, hay una cantidad interesante de personas en la sala, entonces, igual si es que no se lo Totalmente. terminaron, por favor, digan, comenten con lo poco que alcanzaron a leer. A mí también me interesa saber si habían leído algo antes de este autor antes, es la primera vez, Por eh, acá primero. Eso, porque eso lo o tal pueden vez si no ir capaz colocando. que nunca habían leído un autor, no digo de Tanzania, pero como de África en general, ¿no? No sé, o sea, si tenían más nociones de lo Exacto. que se podían encontrar, o si no la terminaron porque se aburrieron,
¿Qué fue lo que no los dejó avanzar? O sea, también yo siento que en los clubes de lectura también está el espacio para decir, oye, este libro no me funcionó, no me gustó, porque, no sé, me pareció poco creíble este personaje, porque me aburrieron tantas historias, porque yo esperaba otra cosa. Entonces, no sé, para mí, por lo menos, siempre es muy rico conocer esas experiencias de lectura. Entonces, también, si es que no hay una pregunta en específico o Y no si hay, quieren hay un par de contar preguntas y por como ahí también para aprovechar estos minutitos. Si no, yo interrogo a Domingo para preguntarle sus no, si aquí impresiones Hay hay, preguntas, hay hay del un par libro. de preguntas, así Ya, que, y de hecho vamos a tirar ahí una pregunta, a ver si la contestan en línea. Mira, por mientras voy a partir al menos con dos comentarios, una que es nuestro asistente anónimo, yo estoy metida con el asistente anónimo, ¿no? La verdad que ha sido un gran desafío tratar de adivinar quién es. ¿Ya? ¿pero Si qué? el Y su asistente email anónimo. es asistenteanónimo@gmail? Porque No, es como se pone, pero siempre. Sí, su nombre. ¿Quién será? Exacto. Así que asistente anónimo, espero que durante el año, si nos mantienes en esta dinámica, el misterio el del misterio asistente en diciembre nos anónimo. cuentes. Bueno, él o ella hace un comentario que dice: los viajes son un motivo muy importante en la trama y en el recorrido de la vida del personaje de Yusuf. Claro. Y Iván Domínguez también hace un comentario de que lo de la moneda que da Yusuf y anteriormente a Khalil es el modus operandi de Asís Claro. para adquirir a los niños de modo de Sí. prenda hasta que sus padres paguen las famosas deudas. Sí. Y en preguntas, Consuelo dice que no le quedó claro cuando Seyid deja a Yusuf con Hamid. ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué crees tú, María José, que lo hace? ¿Lo deja como esclavo o solo para no llevarlo en ese viaje? Esa es una pregunta y hay 4 o 5 más. Ya. No, primero quería decir lo del viaje, que obviamente los viajes, como fuimos comentando, son súper importantes, pero me parece también relevante insistir en que el viaje en la obra de Gurna no es solo el desplazamiento y el viajar, sino que las historias que traes de vuelta, ¿no? O sea, el viaje no se acaba con, no sé, llegar de vuelta a tu casa, porque aparte la idea de casa está complicada en este caso, o sea, llega de vuelta a su casa Yusuf cuando vuelve a la casa donde está prestado, o sea, como no vuelve, ¿no? Hay algunos teóricos que dicen que para que exista narrativa de viajes, o para poder llamar a un texto como literatura de viajes, tiene que haber un regreso a casa, si no, no hay viaje, ¿no? Hay como un continuo deambular, o sea, el viaje significa, tiene una vuelta, tiene un regreso, eso es viajar, ¿no? O sea, es salir, por supuesto, pero implica en algún momento que hay un retorno, ¿no? Entonces, lo que me parece muy bonito de los textos de este autor es que el viaje también es viaje del lenguaje, ¿no? Es viaje de las palabras. Entonces, para aquellos que no pueden desplazarse con sus cuerpos, ¿no? Tienen todas estas historias que van a traer. Y parte de los tesoros que se traen de un viaje no es solamente, no sé, comprarse un souvenir, ¿no? Comprarse un recuerdo, traerse algo o una mercancía, sino que las historias, los recuerdos que se tienen de ese viaje, ¿no? Y cómo van circulando después entre la gente que no viajó, ¿no? Y que se quiere enterar, ¿no? Y está la copucha, ¿no? En la curiosidad de saber qué pasó en estos viajes. Entonces, sí, el viaje es muy importante, pero siempre entendiéndolo en relación a este escritor como un viaje que no es solo el desplazamiento, sino que también tiene que ver con las historias asociadas al viaje. Y sí, lo que se hablaba de la moneda, claro, es muy importante. Siempre por eso ahí nos damos cuenta, ¿no? Al principio, cuando nos enteramos de esta moneda, no sé, todo, o sea, no sé, no voy a Todos hemos tenido generalizar, un tío, pero todos todos hemos hemos tenido un tenido tío. un tío que nos da una Sí, moneda, ¿no? Como, exactamente. Sí, sí, o una bueno, luca, digamos, nos dan claro. un billetito, o sea, el tío, yo misma con mis sobrinas de repente les paso de regalo para que se compren algo en el kiosco, Sí, ¿no? va a tener que empezar a juntar platita para Luca, ¿eh? Eso. Sí, bueno, de hecho, mi sobrino nuevo se llama Luca, y entonces, pero es interesante eso porque efectivamente una forma de demostrar afecto, entre muchas comillas, ¿no? A veces en la familia es eso, como, te quiero mucho, sobrino, sobrina, te voy a dar
plata para que te compres algo en el kiosco, para que te compres algo lindo, qué sé yo. Entonces, por una parte están los regalos que uno hace, y también en esta novela hay bastantes regalos, ¿no? Dar regalos. Pero también está eso de dar dinero, ¿no? Y no porque yo quiera comprar a mi sobrino, ¿no? Sino que se entiende que ese intercambio es otra muestra de afecto. Entonces, al principio de la historia, uno piensa, un niño que tiene a su tío, que el tío que le da plata, y que la está esperando feliz porque nadie más si no le da una moneda, y después nos damos cuenta de que esa moneda se podía leer de otra manera, porque nos damos cuenta de que, como decía, es el modus operandi, ha funcionado un poco así, no era la señal de, bueno, parece que, como un señuelo, así como con esto te voy a pescar a estos niños, ¿no? Entonces, interesante como esa figura de la moneda, después tenemos el amuleto, o sea, hay muchos objetos chiquititos también que no son la moneda, que nos dan un valor. Y sobre el por qué lo deja, creo que en algún minuto lo explica, ¿no? Como al final dice que lo deja como para no, porque se da cuenta de que la mujer, no era, o sea, como que ahora me bajó la duda. Yo lo sentí como que a Yusuf lo estaban preparando para Claro, un preparando, sí, comerciante, y también como una posta, ¿no? Claro. Partiste de la casa, te llevamos hasta acá, acá te quedas, yo continúo el viaje y en el segundo viaje tú me acompañas. claro. Pero antes del segundo viaje hay un viaje con el tío que está ahí, otro tío. Claro, otro tío, sí. Entonces eso, yo lo saqué de esa forma. Sí, no, y también, o sea, creo, no sé si en algún momento alguno desliza la opinión de que, claro, no lo quería llevar todavía al viaje importante, pero tampoco lo quería dejar ahí de ocioso en la casa porque no había conocido nada del mundo, y tal vez quizás hasta porque tenía la duda de que lo estaba mirando mucho esta mujer, ¿no? Como para saber, no sé, pero sí, como yo creo que hay algo de esta novela que tiene mucha relación con lo que se llama una novela de aprendizaje, ¿no? O sea, casi como la tradición de la novela picaresca, así antigua, de poner a este aprendiz con un maestro que muchas veces le pega y el Lazarillo de Tormes, ¿no? Que lo trata pésimo, y él va aprendiendo, y finalmente se revela, o qué sé yo, y en este caso, claro, tenemos esos momentos de aprendizaje, o sea, finalmente, obviamente no es una relación libre, obviamente no es lo ideal para nada, pero estas personas se van preocupando no sé, de que se alimente, de su educación, de ver si le consiguen una mujer. Pero hay una inflexión, porque hay un minuto de inflexión en donde le dicen al tío original, sí, o te lo llevas o queda de marido, porque claro, sí, pues con ya esta no es un persona niño. que está interesada, sí. Ya no es un niño. Sí. Ya no es un niño. No, y eso de ya no es un niño también se repite hacia el final, ¿no? Cuando cuando Khalil, cuando este amigo le dice, esta mujer quiere, te tengo que llevar, te va a pedir cosas, niégate, dile que no, y como que le dice, ¿entiendes lo que te estoy diciendo que te va a pedir? Claro. Y como, sí, no, pero en verdad, o eres tan niño y tan puro que no te das cuenta, ¿no? Porque al principio Yusuf dice, no, pero me pidió rezar, ¿qué me cuesta a mí rezar? ¿No? Dice, yo rezo por esta señora, pero claro, después esto va escalando, se van pidiendo otras cosas, que es lo que Khalil, que ya sabe más de la vida, dice, para allá va este camino, ¿no? Va directo para allá, y yo le quiero advertir que no se deje seducir por esto, porque puede quedar muy mal parado, y claro, todos podían haber sufrido las penas del infierno por esta transgresión en la casa, ¿no? Exacto. Entonces, y también relacionándolo con lo del viaje, o sea, el viaje del dueño de casa, ¿cierto? También permite que se den estos encuentros, porque mientras él está, estos encuentros no se dan, ¿no? Es solo cuando él se va que que Yusuf se siente en libertad, y esta mujer supongo que también se siente en libertad de poder pedir estas cosas, porque el marido no se va a dar cuenta, pero después él llega, ¿no? Y ahí es como tan, ¿qué le vamos a decir? Va a saber, se va a enterar, me va a pedir explicaciones, me va a entender o no, etcétera, etcétera, porque por supuesto la relación de él con esta mujer
también era una relación bastante especial, bastante Sí, particular. Digamos, era exacto. como una transacción también, de alguna manera, era como una transacción económica, que es bien fuerte de esta novela. O sea, muchas de las relaciones afectivas están como contaminadas por el dinero, ¿no? Están Exacto. como contaminados por la ambición, ¿cierto? Sí. Y así funcionan. Exacto. Hoy, mientras yo te hago las otras Sí, siguientes dale. preguntas, vamos a tirar ahí una encuesta para aprovechar Ah, de, pero Pero qué mira bien. esta tecnología. Wow. exacto, para que podamos saber y tener una idea un poco de cómo les fue con el libro, porque justamente nos quedamos ahí con la duda. Entonces, las Sí. siguientes preguntas son de Iván Domínguez, que dice lo siguiente: a lo largo de la novela hay varios personajes que se refieren a la belleza de Yusuf y que él tiene un don especial. Por ejemplo, en el caso de que él ha traído suerte, lo menciona Asís, durante el Sí, viaje, a pesar de miles de cosas que sí, pasaron. La esposa de Asís también lo ve como un ser angelical. Y él pregunta por qué Gurna le da esta cualidad a Yusuf, perdón, y al mismo tiempo a Iván le hace, él siente que hay un parecido o hay una relación con el libro de Conrad en el texto sí. de Gurna, Ah, y por el tema especialmente de la conquista de los nuevos espacios, el conquistador blanco, todo lo que va dejando. Y él pregunta también si hay alguna influencia de la novela de Conrad en el texto de Gurna. Lo de las cualidades de Yusuf, o sea, yo creo que tiene mucho que ver con con este entramado como de cuentos y fábulas ancestrales, ¿no? Que está entremezclado con la historia. Entonces, tener esta figura del joven puro, bello, es como típico de, no sé, de todas estas leyendas, ¿cierto? El hombre joven puro que genera cambios y qué sé yo, pero al mismo tiempo es importante recalcar que son los otros los que piensan eso de él. Yusuf siempre dice, yo no tengo ningún poder, yo no puedo hacer nada, ¿no? Como estoy en esta posición vulnerable, yo no puedo sanar a nadie, o sea, con suerte puedo vivir, y cómo otras personas le asignan estas cualidades maravillosas, ¿no? En algunos momentos se lo describe como un joven tenso, ¿no? Está tan tenso que hay que casarlo, ¿no? Como que se dicen cosas, pero que está grande, pero hay otros que lo idealizan y que lo ponen también en este pedestal, pero yo creo que puede tener que ver un poco con esta figura del héroe, ¿cierto? De Yusuf. Y sobre Conrad, sí, o sea, yo Joseph Conrad. no quiero mentirles porque no sé si Gurna efectivamente dijo voy a incluir referencias a Conrad, pero No, sí en las reseñas que hay, o sea, si ustedes se fijan en las reseñas que se escribieron sobre este libro en The Independent y en otros periódicos, se hacía esa alusión, ¿no? O sea, como que Conrad estaba sobrevolando un poco el corazón de sí. las tinieblas, ¿cierto? Que había una vibra dando vueltas y como les contaba, o sea, este autor es un profesor de literatura, entonces obviamente no es que nos, o sea, yo No, creo porque que además Conrad es un clásico, un por clásico eso, clásico, o sea, yo entonces, creo que es un clásico, pero igual de repente uno tiene, no sé, referencias obvias y que el autor sabe, no, o sea, no sé, perdón por la autorreferente, o sea, cuando yo les comentaba antes, o sea, yo estoy escribiendo algo sobre el Mago de Oz y es obvio, ¿no? Como no es que a ver si el lector se da cuenta de no, mi claro, guiño sutil. No, sí. lo digo, ¿no? Está ahí, estudio, leo, no saben la cantidad de libros sobre el Mago de Oz que tengo acá arriba en la mesa. O sea, está ahí, ¿no? Pero en otros casos, uno escribe cosas y se cuelan influencias porque uno está leyendo, no sé, yo de repente leo cosas mías y digo, oh, esto, ahora que lo leo me doy cuenta de que se parece a esto de este otro libro, tiene un eco de Virginia Woolf, no sé, de algunos de mis autores favoritos, entonces, Pero es porque ya está en tu pluma. pero claro, es porque ya está en tu pluma, porque uno ha absorbido esa radiación, o de las películas o de las canciones, que si hay cosas que entonces forman parte de ti, ¿no? Entonces uno no se lo propone, pero hay otras que son evidentes. Entonces yo no he leído ninguna entrevista de Gurna donde él diga, mira, cuando escribí Paraíso quería hablar sobre Conrad, ¿no? Y
pero la gente, los críticos que han leído esta obra, sobre todo sabiendo que es un profesor de literatura postcolonial, o sea, claramente es un autor que si te interesan esos temas, probablemente él se leyó todo. Sí. Y tiene Conrad un libro que se llama Nostromo, creo. No sé si me estoy mintiendo, pero que es un libro que se trata sobre el dinero. Y voy a googlear rápidamente porque para eso. A ver, yo acá, Nostromo, sí, aquí está. Nostromo. Ya, Nostromo. Nostromo de Conrad, que lo leí hace 200.000 años, es una novela que aparte pasa en Sudamérica y que tiene que ver con el dinero, ¿no? O sea, como se describe mucho procesos de comercio, deuda, y eso es lo que mueve a la acción, ¿no? Porque de repente el dinero puede estar en muchas ficciones, pero que sea el motor, ¿no? Lo que genera que pasen las cosas. O sea, esta novela sin esa moneda no existe, ¿no? O sea, es lo que hace avanzar. Obviamente pasan otras cosas que no tienen relación con esta deuda, pero es lo que empieza a amarrar los destinos de los personajes. O sea, así de importante es esa deuda, ¿no? Sí. Y entonces, en este caso, en Nostromo, o sea, que también, de nuevo, Conrad es una novela donde está el dinero muy presente. Entonces, para hablar de estas relaciones, ¿no? Que obviamente cuando pensamos en relaciones de colonización, el dinero es un factor importante, ¿no? O sea, es porque, o sea, pueden haber muchos discursos de por qué se invaden los países, pero que son parte de esas narrativas que no tenemos por qué creerles, pero una de las motivaciones siempre es ir a buscar recursos, ir a buscar dinero, entonces, por supuesto, es parte de esa trama. Entonces, No, pero también uno, o sea, también van, por ejemplo... Les recomiendo Nostromo, a propósito, ahora que me volví a acordar de ese libro, que leí hace 100 años. Van también a cuidar la paz, por ejemplo. Claro, a salvarlos, porque son salvajes, Estoy siendo ¿no? irónico. Hay un momento en que cuando están conversando dicen, ellos nos ven como salvajes, ¿no? Y si nosotros nos mostramos como salvajes, le estamos dando argumento para que ellos nos vengan a invadir, ¿no? Porque somos salvajes, ellos nos ven como salvajes, así como nosotros entre nosotros nos vemos como salvajes y nos reímos, ¿no? Del otro lado también, entonces, ojo, ¿cierto? Cuando yo hago esas discriminaciones y esa diferenciación, también estoy dando pie a esa vulnerabilidad para que llegue otro y porque estamos desunidos. Entonces, es complicado. Y me acordé ahora, por la moneda que nos habían mencionado antes, que también eso es muy bíblico, ¿no? Porque también es otro de los textos que están sobrevolando, ¿no? El Corán, la Biblia, ¿no? Los textos religiosos. Y en el caso de la Biblia, cuando uno piensa en la parábola de los talentos, por ejemplo. Exacto. Que la parábola de los talentos no es porque, no sé, yo tengo talento para cantar, ¿no? Sino que son las monedas se llamaban talentos. Se llamaban talentos. Valor. Entonces eran monedas, entonces se repartían estas monedas y entonces uno la enterró, otro se la gastó, ¿no? Y es como esa la parábola. Y claro, la lectura después, porque es una parábola, es que claro, cada uno de nosotros tiene ciertos talentos, ya no la moneda, sino, no sé, talento para cantar, talento para escribir, qué sé yo, y hay gente que eso lo desarrolla, hay gente que, no sé, no lo desarrolla, lo dilapida, ¿cierto? Lo gasta, pero es eso, es esa moneda, ¿no? Entonces es interesante también que cómo es esa moneda la que genera ese vínculo y transforma y cambia la vida de los personajes. O sea, Oye, algo José, tan concreto y tan chico como una moneda. Esa moneda, por ejemplo, que roba al principio también, sí, y que la esconde, también ahí está la figura. Pero antes, un pequeño paréntesis nada más con lo de religión, que lo tenía anotado, porque habían muchas frases para partir la introducción que siempre hago. Se había marcado una en particular en la página 127 que dice: sin embargo, la religión es algo hermoso, puro y verdadero, en esta conversación que tienen en la noche de las montañas verdes, que se ríen. Esa conversación, yo también me acuerdo, es porque cuando a Yusuf lo mandan a aprender con los niños, era para que aprendiera a leer y para que aprendiera el Corán, y él se vuelve muy fanático, ¿no? Y empieza a ir mucho, y entonces dicen,
o sea, queríamos que fuera un Yendo al poco otro justo, extremo. no que se obsesionara, ¿no? Y entonces Exacto. él se empieza a obsesionar, y entonces, claro, ahí está esa conversación de decir, bueno, pero la religión es algo Es lo bello, que es es. algo puro, déjale que tenga eso, o sea, tiene tan Exacto. poco en la vida este joven, déjalo que tenga ese sentido en su vida, que disfrute y que vaya. Y después ahí este otro caballero lo invita para aprender inglés y para enseñarle a Exacto. leer otras cosas. Y entonces Sí, empieza la toda mecánica. esa educación de Yusuf, ¿no? Sí, Exacto. pues, exactamente. Ya, Oye, mira, Sebastián. quedan 3 preguntas que son un poco bien extendidas, entonces que Ya. son de Andrea, Carlos y nuestro asistente anónimo. Entonces pensaba dejarlas para, sí comprometidos para iniciar la siguiente Ya, sesión. pero nos Yo tienes me que comprometo, sí, recordar, de por acordar, favor. si nos vamos a acordar, por favor, todos, incluido Domingo, acuérdate que la vez anterior también Ok. dijimos eso y no lo No hicimos. por eso, pero a lo que voy es de repente, o sea, léelas ahora porque así todos son Exacto, testigos de este Ya. compromiso, me parece pero excelente, pero para que además quede grabado. después las copias y nos las mandas en un mail para tenerlas súper presentes y nos recuerdas una semana antes del club para investigar en Perfecto. caso de que no lo hayamos investigado. Exacto. Nuestro asistente anónimo dice, las situaciones que enfrentan las mujeres se subordinan a algún hombre y Sí, se es relatan verdad. hechos de abuso, matrimonios arreglados, forzados. En ellos habrá solo un aspecto cultural o también cierto sesgo respecto a la vida de las mujeres muy limitada? Esa es la primera pregunta. Puedo decir solamente muy brevemente, o sea, es cierto, pero Mm. hay libros de Gurna donde tenemos un panorama distinto. Ah, ya. Ok, Debo decir, o eso, sea, no es para claro. generalizar o sea, Ah. hay algo cultural, por supuesto, y de Mm. los Del musulmanes, contexto de la Pero, época. varias cosas, pero vamos a tener un par de personajes femeninos bien poderosos en otros libros de Gurna. Ya, eso. Perfecto. Pero después les doy más ejemplos, traigo Esa. citas, la tarea. Ya, adelante. Carlos, claro, Carlos también preguntaba por qué Gurma hace la diferencia del colonialismo francés y alemán en las historias de los personajes. Ujú. Y Andrea quería profundizar sobre el final porque le pareció que quedó un poco abierto y no está segura si lo entendió bien. ¿Ya? Ya. Y por último vamos ahí a compartir las preguntas que habíamos hecho. Participó el 60% de nuestro equipo, de los participantes. Fíjate que el 8% había leído a este autor, solo un poquito, el resto no lo había leído. Ujú. Ninguno había leído otro libro de este autor. Y los que no terminaron de leer fue principalmente tiempo y otros motivos, pero no fue la temática y el autor, Ya. yo pensaba de repente podría no haber gustado, no engancharon en la historia, no. Así que es interesante también irnos con al menos esta información. Así que ahí terminamos, don Domingo queda completamente a cargo del final. Gracias. Página 130. Deberías tener como una cortina musical, Domingo. Yo creo que hay que trabajar. No, Vamos a hacer una. Vamos a bueno, postular un fondo de la UC para contratar para que Exacto, nos hagan un tanana. Artifica. Sí. exacto, el Claro. artifica. Vamos, Oye, vamos no, artifica ahí, Domingo. página 135 de la edición de Narrativa Ciruela. Salamandra. Ah, Salamandra, sí. Sí, yo no sé, pero él lo hace a propósito. Se llama Abdul Razak. Ujú. Y es así como, oh, se está citando él mismo. Sí, Abdul pues, aparece. Razak. Pero es que Era un mercader, es que dice, era un mercader, contestó sí, Yusuf. sí. Ya, pero dime, ¿cuál era su nombre? Pidió ella a la vez que se restregaba contra Yusuf mientras él le acariciaba la espalda, que era suave y rolliza. Se llamaba Abdul Razak. Entonces me llamó la atención, dije, oh, se está autocitando. Instaló Sí, su nombre. Pero igual exacto. hay que decir que, claro, no sé, tampoco quiero generalizar, pero a uno le suena este nombre Es muy un cameo, me peculiar, dice Camila, porque sí. es un nombre que, no sé, yo no conozco a nadie más que se llame así, Sí, pero tal claro. vez para él eso es como llamarse Pedro o Sí, Diego. sí, claro. Entonces, Un nombre muy habitual. Pero Camila nos entonces tal dice vez que a alguien lo que lo mejor lee desde Tanzania lo lee y es como, ah, Pedro. sí, ¿No? sí. Pero para nosotros como, apareció como un cameo, Sí, ¿no? exacto. De hecho, Camila nos Que dice. puede ser también, por supuesto, como ponerse ahí en la historia. Exacto. Camila nos decía lo mismo. Bueno, para terminar, como Sí. siempre,
agradecer el tiempo dedicado, la participación de todas y todos que nos hayan acompañado. Si que alguien tuvo algún inconveniente, pero creo que últimamente no ha sucedido, pedimos de todas formas las disculpas. También agradecer a la José por sus conocimientos, generosidad, a compartirlos en cada sesión. Yo quedo siempre muy encantado. Y también agradecer a quienes desde un comienzo apostaron por esta actividad y se mantienen detrás, ya no tanto detrás, porque del ecrán, como digo yo, está la Mónica, ahora aparece, Pablo falta que aparezca. Pero también agradecer a Ángela y Rosita estas últimas veces que nos están apoyando. Y como le decíamos por ahí a una de las personas que preguntó, que el día 23 de agosto volvemos con la novela País de Nieve de Yasunari Kawabata. Me cuesta decirlo. Está en el chat el nombre escrito, por si acaso, sí. para que el público sepa. Además, yo traté de contestar algo en vivo, no me resultó, me metí en algo que no me debería haber metido, pido las disculpas. Pero bueno. No sé qué fue esa explicación final domingo, pero bueno. Traté de responder una pregunta y no me resultó. Bueno. Ya. Pero ya yo aprovecho también de dar las gracias a todos quienes se conectaron, a Domingo, a Mónica, a Pablo y también a Ángela y a Rosita que nos han interpretado con toda su paciencia y todo su talento. Y también para que sepan que si no se terminan el libro, son bienvenidos en este club. A mí vi en Instagram alguien me comentó, no me alcancé a leer el libro, así que nos vemos para la próxima. Y por supuesto, ¿En serio? Sí, y como va entretenido además, o sea, como que ya lo estaba leyendo, pero no se lo alcanzó a terminar y no se conectó hoy día, entonces está bien, cada quien tome las decisiones que tenga que tomar, tal vez tenía otras cosas que hacer a esta hora, pero por favor nadie nunca se cohíba porque no terminaron el libro, o sea, claro, si es porque les da susto que les dañemos el final, eso sí puede pasar, podemos contar cosas que tal vez no quieren saber, muy válido, pero no que no sea como por vergüenza o porque en verdad que para nosotros también nos sirve y para la conversación, entonces por favor siempre son bienvenidos y bienvenidas en este club. Así que nada, ahora descansamos. Un saludo especial también, José, antes de irnos a Mayra, que está conectada desde Ecuador, así que muchas gracias, Mayra, por acompañarnos, así que nada, nos veremos ahora entonces el 23 de agosto. Sí, nos vemos el 23 de agosto, descansamos en julio, así que ya harto tiempo. El libro que nos toca leer es bastante breve, así que para que sepan, pero déjenme decirles algo, si nunca han leído literatura japonesa, se van a fascinar, es muy bonito, pero sobre todo ese libro es un libro donde hay muchos silencios y los silencios son importantes, pasan cosas muy sutiles, entonces es un libro que hay que leerlo, no sé si en la micro o en el metro con mucho ruido, porque se pueden perder de sutilezas porque, de nuevo, es muy pausado y tiene un juego con el lenguaje muy interesante, entonces para que se den el tiempo, no lo lean apurado ese día, ¿no? O el día anterior, ojalá lo puedan procesar, porque a veces uno dice, es cortito, me lo leo el día anterior. Ojalá que le den un poco más de pausa porque es interesante darle su tiempo a este libro. Si bien es breve, como dejar que uno lo vaya absorbiendo lentamente. Así que, y nada, y vamos a viajar a Japón con las palabras, así como nos enseñó Buda. Veo tu letrero y ya me dan ganas. ¿Viste? Aparte, bueno, ese lo he tenido siempre, así que no es que lo puse para la ocasión, pero sí, ahí está mi afiche de Japón que me ha seguido por muchos lugares. Mucho tiempo, además. Mucho tiempo. Así que nos vemos en Japón y suerte con la lectura. Que estén muy bien. Nos vemos en agosto. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.